pantalla. Antes de nada vamos a definir lo que es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico, entre otras varias. Tranquilos, esto no es una clase de la usted. Martiño, pues un hueco aquí. Vale, vamos a empezar ahora de verdad lo que es una formación de forma. Porque si en debate hiciésemos clases como las de la USC, no podríamos cobrarlo, sería ilegítimo. Vale, formación o cómo llegar a la final de un torneo falabaratos. La gran mayoría no sabéis lo que es un torneo falabaratos. Eso lo digo por hecho. El torneo falabaratos es un torneo que organizamos aquí en debate, pero que no es sobre debate, es sobre oratoria. ¿Qué diferencia hay entre el debate y la oratoria? El debate busca convencer, la oratoria tiene muchos usos. Por ejemplo, en este torneo había pruebas sobre divulgación científica, sobre una rueda de prensa en la que tenías que defenderte, por ejemplo en mi caso de haberme olvidado un bisturí dentro de un paciente. Es decir, tiene muchos tipos de usos. Pero aunque no os voy a hacer leer la Wikipedia, que es lo que estaba antes ahí pegado, quería haceros una pregunta antes de empezar. ¿Qué es la oratoria? ¿O qué es un orador? Hay premios, hay gominolas. Que para que cambiar lo que funciona. ¿Sí? Un debate de argumentos verídicos. La oratoria es muy importante, no es de verdad, sino tener razón. Vale. No es de todo correcto, pero por intentarlo. Sería la primera persona en las dos formaciones que consigue la gominola. ¿Más ideas? Otra gominola. Hay un juego para esto. Los veteranos también podéis, que sé que queréis gominolas. Vivo con vosotros. Venga, tú también puedes. Y esta es de Hernanaki, está mejor que la verde. ¿Alguien? La capacidad de que te presten atención cuando hablas. Este chico vive conmigo y se la doy por eso, pero no porque haya acertado. Vamos a ver cuál es la mejor definición de oratoria. La de Homer Simpson. Si pudiera decir unas palabras, entonces sería un orador. La oratoria, ¿qué convierte a alguien en un orador? El hecho de que hable. Básicamente. Luego puede ser un buen orador o un profesor de la USC. Pero eso es dependiendo de cómo lo haga una persona. Todos somos oradores a lo largo del día. O sea, somos oradores cuando estamos llamando a nuestros padres el jueves por la noche, nos dicen, ¿y ahora qué vais a la biblioteca? Y decimos, no, nos vamos a ir a tomar unas cañas. Y intentamos justificar por qué eso es cierto. O sea, porque es mejor que ir a la biblioteca. O cuando al día siguiente, después de esas cañas, empezamos a contar lo legendaria que fue nuestra noche. O cuando en una pregunta, en un examen a desarrollar, no tenemos ni idea y nos lo inventamos, ¿vale? Sin embargo, como he dicho, hay distintos tipos de oradores. En un discurso hay dos cosas, el fondo y la forma. El fondo muchas veces es igual. El fondo es lo que estamos diciendo. La forma es cómo lo decimos. La forma es lo que hace que la persona que habla con sus padres salga de fiesta y sus padres estén muy tranquilos. Que apruebe el examen y que sus amigos no saquen el móvil cuando cuenta su anécdota. ¿Vale? Para entenderlo mejor, vamos a recurrir a algo que en España nos encanta, el refranero. Pasa la diapositiva. La mona que se viste de seda, mona se queda. Esto es mentira. La mona que se viste de seda sigue siendo una mona, pero viste mejor que las otras monas. Y por lo tanto gana el debate. ¿Vale? Así que voy a intentar explicaros de una manera muy gráfica por qué es tan importante esto de la forma y por qué esta es la formación más importante, y no porque la de yo. ¿Por qué? Solo con esto vais a mejorar muchísimo vuestra imagen. Hace un par de años, con Xavi, el chico que cogió la gominola naranja en un momento, fui a un meeting de Podemos en Coruña. Yo estaba durmiendo en casa de mi abuela, votante del PP desde que tiene uso de razón. Cuando le dije, bueno abuela, es que vengo de un meeting de Podemos, me puso los ojos como platos y me empezó a decir, pero seguro que está Pablo Iglesias, que es un comunista, que no le gusta el rey, que encima compra la ropa en Alcampo, Venezuela. Y entonces, claro, yo intenté pues, defenderme y dije, no, Pablo Iglesias no estaba, yo fui porque estaba Alberto Garzón. Y entonces se quedó como callado y me dijo, ese chico sí que es majo, lo he visto en alguna entrevista. Entonces, joder, aquí hay algo mágico, voy a explotarlo. Abuela, ¿tú votarías a Podemos? Pero no me has oído, que son de Venezuela. Y Alberto Garzón, y sorprendentemente, me dijo lo mismo, pero tardó 5 segundos de reflexión. Esos 5 segundos de margen son los que te dan una buena forma. ¿Cuál es la diferencia? Pablo Iglesias en los discursos grita. Bueno, grita, es mucho más agresivo. Entonces, la gente no tiene la misma percepción, aunque sea una idea muy parecida. Alberto Garzón cae bien. Entonces, la gente se lo piensa más. De hecho, en las encuestas de cómo valoran a los líderes de partidos, suele quedar el primero. Aunque tenga una ideología
que están más de izquierda de la que defiende pues, otro partido como puede ser Podemos. Entonces, bien, pasa. Vamos a empezar. Vamos a estructurar esto en 3 partes fundamentales. ¿Por qué 3? Porque en debate sabemos que el 3 es un número mágico. Ni el 2 ni el 4, como dirían en Malviviendo, ni 1, ni 2, ni 3, sino 3, ¿vale? ¿Por qué el 3 es un número mágico? Porque es el número perfecto de elementos que el ser humano recuerda. De hecho, podéis verlo, por ejemplo, cuando nos mandaban a hacer resúmenes de libros. Siempre había que hacer introducción, nudo y desenlace. El ser humano recuerda muy bien cuando hay un principio, algo en el medio y un final. Entonces, vamos a analizar 3 aspectos distintos en torno a la oratoria y a la forma. El primero es un poco más tangencial a debate, pero creo que es útil porque aquí queremos que mejoréis vuestra oratoria, aparte de aprender a debatir, pero también os va a ser útil en ese aspecto. Luego hablaremos también del lenguaje no verbal y luego van a empezar los juegos, que va a ser lo mejor. Bueno, para vosotros igual, pero para mí sí. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Elementos discursivos. Otra vez un 3, porque ya os he dicho que es mágico. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de diseñar vuestro discurso y llevarlo a cabo? Estas son cosas que, como he dicho, son un poco tangenciales, pero son muy importantes. Primero, adecuación a la audiencia. Segundo, manejar la atención. Hay un mago, porque los magos son expertos en esto. De hecho, un buen mago lo que tiene que hacer es distraer la atención. Aquí pasa un poco lo mismo. En el momento que te agencias a la audiencia, en el momento en que tienes su atención, estás mucho más cómodo. Y os lo digo porque si alguien saca un móvil en esta charla o se pone a comer un chicle de manera muy agresiva, yo me empezaré a poner nervioso. Y después manejo del tiempo. Así que pasa. Y empezamos. Vale, antes de empezar a hacer un discurso, hay algo muy importante que la mayoría de gente no lo hace. Y es pensar en cómo va a ser ese discurso. Para eso a lo mejor nos lo han dado los periodistas. Las preguntas clásicas que todo periodista debería hacerse. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Las típicas preguntas que todos hemos estudiado. Veo un periodista ahí, saludando, sonriendo. Primero de periodismo. Segundo, no es de periodismo. Ella es de periodismo. Vale, saludabas a la periodista, eso está bien. Entonces, ¿qué significa cada una de estas preguntas? A ver, ¿quiénes? Tenemos que pensar en quién va a ser nuestra audiencia. Si yo quiero hacer un chiste sobre que el Depor está en segunda y estoy dando el discurso delante de una peña del Depor, me matan. Si lo hago delante de una peña del Celta, me aplauden. Segundo, ¿cuánta gente es? Esto es importante porque vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo soy un político que quiere convencer a unas personas de algo. Vale. Si soy Pedro Sánchez y estoy dando un discurso que se va a emitir por televisión y mi público es enorme, no voy a hacer un discurso personal, porque no voy a llegar a conectar con la gente. Si soy un alcalde de un pueblo que conozco a todos mis vecinos, estoy dando un meeting, hay 4 gatos, es mejor que lo oriente de una manera mucho más personal, que trate a la gente por su nombre, que hable de elementos que tenemos en común, porque somos de la misma zona. Entonces es muy importante este trabajo previo. ¿Dónde? Aquí un ejemplo muy bueno y es, por ejemplo, ya esto hablando de debate. No es lo mismo hacer una coña en CDC que en un torneo nacional. En mi primera liga interna, uno de mis compañeros acabó su discurso diciendo: porque señores, el camino a las cámaras de gas estaba empedrado de buenas intenciones. Los jueces se rieron. En un torneo nacional llamarían a equity, que es como un apartado que consiste en que no podemos herir sensibilidades, ¿vale? Entonces es importante también saber para quién estamos hablando. Por ejemplo, como veis, yo meto un montón de memes o de cosas de series que me gustan, pero esto si tuviese que hacerlo en una presentación en clase, no lo haría. Bueno, de hecho sí que lo he hecho alguna vez, pero no he salido bien. Después, ¿cómo? También hay que pensar cómo vamos a hacer nuestro discurso. Por ejemplo, si yo voy a hacer algo divulgativo, como es este caso, yo voy a usar un PowerPoint. Entonces, tengo que tener en cuenta que es un elemento que os va a distraer mientras yo estoy hablando. Entonces, por ejemplo, no voy a poner mucha letra para que no la veáis. O si estoy dando un discurso, tengo que captar vuestra atención por completo yo. No puedo decir, vale, no, da igual que se distraigan porque van a mirar la pantalla, ¿vale? Y lo último, ¿por qué? Esto es muy importante también. ¿Por qué estoy hablando ante alguien? O sea, ¿qué quiero conseguir con esto? ¿Quiero persuadir? ¿Quiero conseguir un voto? ¿Quiero ligar? ¿Quiero animar a la gente a hacer algo? Porque en función de esto tenemos que orientar nuestro mensaje de una manera o de otra. O sea, nosotros buscamos ganar cuando estamos hablando con alguien, entre comillas, lo de ganar. Entonces tenemos que saber lo que estamos buscando para saber cómo conseguirlo, ¿vale? Y antes de pasar, que le veo a punto de tocar, ¿cuál diríais de estas preguntas que es la más importante de todas? Dominadores. ¿Ideas? ¿Sí? Ninguna, porque todas tienen un peso entre sí. Este chico ha fallado, pero es un poco pelón y me gusta tomar. Rob, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Explica.
eu creo que porque basicamente é o leitmotiv de todo isto. Basicamente non podes saber que convención unha acción se sabemos o porqué, así que a mí me parece moi máis importante. Ganas a medias. Es una de las dos que me parecen más importantes, así que te llevas una gomina, los cientos verdes. Bien, vamos a tener un equipo luego de balonmano, ¿no? Queda otra, que para mí es también fundamental. ¿Alguien? Yo Un diría límite. porque ¿Cómo? si sabes cómo enfocarlo y sabes convencer, pues puedes dejar un poco atrás el resto, si sabes... Hay una gominola roja en el juego, que no es por acertar, pero sí por participar. Vas. Para mí las cosas más importantes, aunque es verdad que todos son importantes, son quiénes y por qué. ¿Quiénes? Porque en el momento que conoces a tu audiencia va a estar mucho más cómodo y va a ser un mensaje mucho más específico. Lo que os decía antes, muchas de las que aparecen ahí derivan de a quién le voy a hablar. No es lo mismo al tribunal de un TFG que a vosotros, por ejemplo. Entonces, eso va a condicionar mucho cómo vamos a preparar una exposición. Y el por qué, como bien decía... ¿Cómo te llamas, por cierto? ¿Qué participas? Me estás ganando que preguntemos el nombre. Manuel. ¿Manuel o Manu? ¿Qué prefieres? Claro, igual, Manu. Vale, pues Manu, acepto. Te has todas muchas preguntas ya, eso ya hay que premiarlo. Vale, bien, pues para mí estas dos son las más importantes, pero es verdad que todas deberíais plantearoslas, sobre todo cuando es un discurso. Un discurso que podéis practicar previamente, por ejemplo, vuestra primera intervención en el debate, ¿vale? Eso lo podéis hacer, no es verdad que tenéis otros matices, pero son cosas que están bien. Por ejemplo, si vuestros jueces, si ya conocéis a vuestros jueces o vuestros capitanes conocen a vuestros jueces y saben. Pasamos a una cosa que a mí me encanta y es el manejo de la atención. Eso que veis ahí es la curva de atención. De hecho lo puedo escribir, la atención también. Vale, la curva de atención. Esto, el mejor ejemplo que se me ha ocurrido para explicaroslo es cuando vais de reenganche a una clase y estáis muriendo a primera hora porque pasan lista. Todos creo que nos pasa lo mismo. Tenemos minuto y medio que nos sentimos muy poderosos y decimos, voy a atender. Da igual, el sueño es prescindible. Y entonces tenéis 2 segundos en los que sí que entendéis lo que están diciendo. Luego tenéis unos 40 minutos más o menos de ¿qué hago aquí? Porque no estoy durmiendo, si total asistencia no cuenta, es un mito. Porque esto no acaba ya, debería estar desayunando. Y luego los últimos 5 minutos como que os venís arriba y decís, guau, para 5 minutos que queda vuelvo a atender. Pues cuando estéis ante una audiencia pasa lo mismo. La gente atiende al principio y al final. Esos son los dos conceptos que aparecen ahí, primacía y referencia. Este es el nombre así un poco guay que tienen, ¿no? Primacía y referencia básicamente lo que dice es que la gente presta más atención y recuerda más lo primero y lo último que escucha en un discurso. Entonces, si queréis que un discurso sea muy bueno, tenéis que hacer un principio brutal y acabar igual de bien. La gente muchas veces hace un discurso mediocre, pero acaba increíblemente bien. Y entonces, en nuestra cabeza decimos, ah, pues estuvo bien, porque es verdad que acabó muy guay, no sé qué tal, y es verdad que me deja claro lo que ha dicho. Y realmente de la parte central no te acuerdas del principio y del final. Entonces son los dos puntos más importantes. ¿Qué pasa? Que esa curva es para la gente que no está en esta formación. La gente que está en esta formación debería tener una curva bastante alta, en general. ¿Cómo se consigue esto? Pues de muchas maneras. Una manera que funciona muy bien es dividir el discurso en bloques. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando de elementos discursivos. Luego os voy a hablar de otra cosa distinta, bien diferenciada, que es lenguaje no verbal. Y luego vamos a hacer juegos, 3 partes distintas. ¿Qué conseguimos con esto? Que en cada parte tengáis un momento de primacía y un momento de referencia. Entonces tenemos, en vez de 2 picos, 6. ¿Vale? Otra cosa que funciona súper bien. Dale. El efecto cachorrito. O los conectores. Los conectores son elementos que introducimos dentro de nuestro discurso para captar la atención del público. Y antes de seguir, voy a preguntaros cuáles pueden ser conectores dentro de un discurso que no tengan la suerte de poder proyectar cosas como cachorritos. ¿Qué creéis que, por ejemplo, alguien que está hablando puede usar para que la gente vuelva a aprender cuando está distraído? Preguntas directas. Bien, es una de las respuestas correctas. Bien, ¿más? ¿Sí? Elevar el tono de voz. Bien, esa no es de las que aparecerá luego, pero también jugar con la voz es algo que ayuda a recuperar atención. Ya te di una reunión, de momento no tendrás otra. ¿Más? ¿Sí? Los gestos también se pueden usar. Un gesto sobre todo contundente. Por ejemplo, si hago... y había alguien hablando en clase, todos se callan. ¿Sí? El silencio, muy bueno. Tú te has cansado. Bueno, de hecho soy una que no soy para hacer. Intentar que no muera nadie. A ver. Ahí. Está por ahí. Si no, creo que me queda luego alguno. Vale, bien, habéis tenido buenas ideas. Dale. Estos son 4 ejemplos.
son... Bueno, estoy buscando una gominola por lo que veo. Vale, estos son solo 4 ejemplos que funcionan muy bien. El humor, las historias, el silencio y las preguntas. El humor. Yo creo que a mí me pasa más o menos cada vez que tomo algo con mis amigos. Estoy tomando algo tranquilamente, saco el móvil para contestar un WhatsApp y de repente la gente se ríe. Y empiezo, mierda, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y me lo cuentan y digo, vale, no es tan gracioso. Pero ya me he reconducido a la conversación. Vale, esto es importante, ¿no? Un ejemplo de humor sería el efecto, creo que era gatitos muertos del otro día. Estábamos explicando cosas de debate que eran bastante, pues, no demasiado divertidas, aunque José lo hizo súper bien en ese sentido. Y entonces de repente sale el efecto gatito muerto, de cada vez que uses una falacia, muere un gatito. Y yo tengo que decir que estaba mandando un WhatsApp y me volví a reconectar otra vez. El silencio. El silencio funciona genial. El silencio, el mejor ejemplo que hay es el de las clases. A mí me pasaba mucho en primero cuando todavía pensaba que los profesores eran capaces de ver lo que estabas haciendo y hicieses lo que hicieses. Entonces yo, por ejemplo, en primero hacía sudokus en clase cuando me aburría. ¿Qué pasa? Que había veces que de repente el profesor se callaba. Y me entraba un subidón de adrenalina y pensaba, mierda, me ha pillado, seguro que me dice qué estás haciendo, va a ver que encima no estoy resolviendo el sudoku. Y entonces me ponía otra vez a mirar y simplemente era que estaba bebiendo agua, ¿vale? Entonces, eso funciona muy bien. Las historias, el nombre así también guay es storytelling, ¿no? Por ejemplo, lo que os contaba antes de mi abuela, es mucho más fácil que atendáis si os estoy contando una anécdota o una historia que si os digo simplemente que la forma es el aspecto que le das a un discurso, porque de esa manera a veces la gente te escucha más o tiene una percepción distinta de lo que puedes hacer, ¿no? Y por último, las preguntas, que muy bien pueden ser directas, como las que estoy haciendo ahora, o pueden ser retóricas, ¿vale? ¿Y qué podría mejorar esto? ¿Qué podría mejorar esto? Pero no las contestamos, ¿no? De todas maneras, es un instinto bastante humano. Cuando hay una pregunta, tendemos a responderla en nuestra cabeza. Entonces, si yo hago una pregunta, la gran mayoría de gente pensará una respuesta, aunque no la diga. Entonces, también es una manera de recuperar la atención. Siguiente. El tiempo. El tiempo puede ser, al igual que vuestra audiencia, vuestro mejor amigo o vuestro peor enemigo. ¿Por qué? Sobre todo en debate. Esto sí que es muy importante en debate, porque en debate el tiempo está medido. O sea, si tú tienes 5 minutos, tienes 5 minutos o 4 minutos. No tienes más, no tienes menos. Se penaliza pasarte o quedarte corto. ¿Qué pasa? Que esto al principio, además el tiempo es una cosa muy relativa. Al principio, antes de vuestro primer debate, diréis 4 minutos seguidos. Voy a hablar 4 minutos seguidos. Me voy a quedar en blanco, es que me va a faltar cosas que decir, no sé qué va a pasar. En vuestro primer debate os dais cuenta de que es lo contrario. Y lleváis 3 minutos 50 y os falta un argumento por sacar. Y entonces descubrís que el tiempo es vuestro peor enemigo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de solventar esto? La pirámide del tiempo. Cuando tenéis un discurso, tenéis que tener muy claro lo que es esencial, lo que es importante y lo que es prescindible. ¿Qué es lo esencial, por ejemplo, en un argumento? Lo esencial sería el razonamiento que dais. De esto es así, por ejemplo, la pena de muerte baja la criminalidad porque lo que hace es disuadir. Si la gente cree que puede morir cuando comete un delito, no va a hacerlo. ¿Vale? Eso sería lo esencial, explicar por qué. ¿Qué es importante? Una evidencia. Es decir, así lo demuestra, Obviamente, en debate intentad decir todo, ¿vale? Pero a la hora de priorizar. ¿Qué es prescindible? Lo de las cámaras de gas y las piedras, ¿vale? Eso es una cosa que metes si te queda tiempo. Si no, no lo metes. Y antes de seguir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito un voluntario que esté bastante motivado. Puede ser también un... De hecho, mira, vamos a jugar un juego. Va a ser un veterano. Carlos de Frías. Vaya por Dios. Ven para acá. Sí. Así pueden ver tu forma también. ¿Tu dominador? Pero dámela si lo hago bien. Para que te motives. Vale, ahora Carlos va a tener que hacer una cosa, y es hacer en un minuto un argumento, a ver, algo fácil. Explícanos uno de los argumentos de por qué se debería legalizar la marihuana. Ves que no es la línea que te puede defender para que no se zanjas, pero bueno. ¿Por qué legalizar la marihuana? Tienes un minuto, ¿vale? Voy a poner el tiempo. Ya. Bueno, legalizar la marihuana sería positivo porque lo que hay actualmente en cuanto al manejo y comercio de marihuana viene siendo el mercado negro. El mercado negro implica que no hay ninguna regulación sobre lo que se utiliza en relación a la marihuana, es decir, cómo se produce, y por tanto normalmente lo que nos meten no es marihuana, sino mezcla de otros productos que pueden perjudicar a nuestra salud. Por tanto, si se regula, podemos garantizar que el producto que nosotros queremos conseguir es mejor. Y no solo eso, sino que dado que no va a haber tanto mercado negro porque la gente no va a acudir a este mercado negro, se va a reducir
ampliamente la delincuencia que está asociada a este mundillo. Y por tanto, los efectos positivos que se generan son mayores. Y 50 segundos. Y la gente obviamente va a querer comprarlo en un sitio que nos garantiza cierta seguridad antes que... Se ha pasado, joder. Vale, no aplaudo todavía. Ahora quiero que me digas lo mismo en 30 segundos. Muy bien, si tenemos un mercado negro y un espacio público donde nos venden el mismo producto, ¿a dónde vamos a querer ir? Obviamente a donde nos venden a donde nos venden la marihuana en un sitio en el que está regulado. ¿Por qué? Porque tenemos más confianza de que este producto sea positivo y que no nos los venda el narcotraficante de turno que está asociado con el mundo del crimen y que sabemos que nos puede vender un producto que a saber qué es lo que lleva encima. Casi lo clavo, se quedan 28 segundos. Ahora dímelo en 10 segundos. Vale, ¿estás preparado? Sin hablar rápido, ¿eh? Oye, ¿cuál? Bueno, pero no digas. Sí. La marihuana es mejor si nos las vende el Estado porque sabemos que no está relacionado con el mundo del crimen y porque sabemos que lo que nos venden es marihuana y no arcilla o polvo de la vida. Ahora sí un aplauso para Carlos. Vale, este ejercicio que así se ha hecho en plan de coña es bastante interesante porque muchas veces un argumento que tenéis minuto y algo preparado para decirlo, os veis con 30 segundos y tenéis que saber cómo sintetizar. La gente normalmente, bueno, se nota que Carlos es veterano, pero la gente normalmente empieza a hablar rápido. Y empieza así, porque bueno, los narcotraficantes... y no se entiende nada, ¿vale? Lo que he hecho él es sintetizar. O sea, si lo importante es decir, la droga va a ser mejor y además podemos controlarlo porque es legal, decís eso, ¿vale? Si tenéis 5 segundos. No digáis todo lo demás. Lo del polvo de arcilla y demás ya fue porque iba sobrado, pero bueno, pues vale. Vale, pasa. Último, resumen. Es muy importante saber cómo es nuestra audiencia. O sea, hay una labor previa, sobre todo de cara a discursos un poco al uso, discursos de graduación, discursos, ¿vale? Que sí que es importante hacer, el entender para quién vais a hablar y cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Todo lo que habéis comentado antes. La atención es valiosa, debes conservarla y potenciarla. Meted cosas en vuestro guión para captar la atención de la gente, ¿vale? O sea, lo que hablamos antes de los conectores, que a veces parece que es como muy improvisado. La gran mayoría de veces no es improvisado. O sea, si lo haces bien parece improvisado, pero no lo es, ¿vale? O sea, yo por ejemplo me acuerdo de la tercera línea interna que tuvimos, que era sobre si debería ser el voto obligatorio, ¿vale? Entonces nosotros estábamos defendiendo que no, ¿vale? Sí, estábamos defendiendo que no debería ser obligatorio. Y yo lo que dije, para captar la atención de la gente, fue, y realmente quería refutar que, aunque la gente se abstuviera, sí que estaba diciendo cosas, ¿no? Entonces dije, sí, porque bueno, ya lo decían en La vida es bella, el silencio es el grito más fuerte. Y me quedaba así 3 segundos. Y entonces los jueces estaban apuntando y el público me empezaban a mirar. Y decían, lo ha usado para decir que realmente la gente cuando no vota está también como reclamando atención. Vale, pues en el feedback la primera vez me dijeron, ¡buah! Nos ha encantado que se te ocurriese lo de callarte y no sé qué, quedó súper bien. Además se notó que era improvisado y yo estaba pensando, no era improvisado. ¿Qué pasa? Que el siguiente debate que tuve con los mismos jueces lo volví a hacer. Y entonces, claro, me pillaron y me dijeron, pero vamos a ver, esto no era improvisado. Y yo, bueno, como os gustó, pues lo repetí y pensé que volvería a salir igual de bien. Pero bueno, intentad meter cosas de este tipo, ¿vale? O sea, pensad en preguntas para hacer a la gente. Bueno, en un debate, por ejemplo, eso, alguna frase célebre, por ejemplo, de vez en cuando, o alguna pregunta retórica, o algún ejemplo chorra. Por ejemplo, nosotros llevábamos una vez que era para demostrar que el hecho de que algo fuese compatible no implicaba que fuese bueno. Entonces, nació una de las grandes guerras de CDC, que fue, sí, porque piensen ustedes en la pizza con piña. ¿La pizza puede llevar piña? Sí. ¿Es beneficioso que lleve piña? El 99% de italianos opinan que no. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas la gente lo hace gracia. Y entonces vuelven a atenderos. Y lo del tiempo no siempre es tu amigo, ¿vale? Tened siempre un plan de contingencia, porque muchas veces os pasará que pensaréis que habéis tenido de tiempo y de repente, no. Continuamos. Pasamos a lo segundo. Lenguaje no verbal y las cosas que se pueden entender más como forma, ¿no? El hecho de cómo mover las manos, qué postura tener, cómo usar la mirada, el espacio... Estas son cosas que sí que deberéis integrar a partir de ahora cuando habléis con gente. De hecho, os van a salir automáticas en cuanto os platiquéis un poquito en casa. Empezamos, venga. ¿A ti? Mirada, manos y postura.
vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Pasa? Mirad. La mirada es muy importante. O sea, hay una expresión que dice que los ojos son el espejo del alma y es verdad. O sea, los ojos transmiten muchísimo. Por eso es tan importante mirar a los ojos. De hecho, yo lo practicaba cuando estaba en bachiller con los profesores para no sentirme, o sea, para evitar sentirme incómodo hablando con gente mirando a los ojos, practicaba con los profesores. Porque dije, bueno, más incómodo que esto no me voy a sentir nunca. Entonces, de aquí todo va a ir hacia abajo. De hecho, lo sigo usando en clase para que no me pregunten. Porque si miras directamente a los ojos del profesor, la gran mayoría de veces no te pregunta a ti, pregunta al de al lado. O sea, es una cosa que yo he ido aprendiendo con los años en clase, pero bueno. La mirada es muy importante y es un recurso que no hay que malgastar. Entonces, 3 consejos para aprender sobre la mirada. El contacto visual es algo que hay que trabajar, porque muchas veces no lo hacemos. Ya sea porque nos causa temor o porque nos sentimos incómodos. Buenas noticias, hay una solución para esto muy rápida. El entrecejo no son los ojos, pero casi. Entonces, si miréis, por ejemplo, ahora mismo te estoy mirando al entrecejo, pero posiblemente sientas que te estoy mirando a los ojos, más o menos. Si hacéis eso, la gente va a pensar que estáis mirándolos a los ojos, pero vosotros vais a estar centrados en una parte que no os devuelve la mirada. Entonces va a ser mucho más cómodo, ¿vale? Yo os aconsejo que acabéis mirando a los ojos, pero sobre todo al principio. Si os cuesta mucho, está bien que miréis al entrecejo, ¿vale? No demasiado. Mirar a los ojos está guay, pero también hay que quitar un poco la vista, porque si no parecen psicópatas. A mí cuando me explicaron lo de la mirada, también en una exposición decidí mirar pues, a un amigo que estaba en la tercera fila y dije, bueno, si miro a alguien conocido pues me voy a sentir mucho más cómodo. Y entonces estuve 5 minutos mirando a los ojos a la misma persona. Y al acabar se me acercó y me dijo, oye, es muy guay la exposición, pero ¿por qué querías acuchillar? Y, ¿cómo? Y pensé, es que claro, si miras 5 minutos a alguien que normalmente en la vida cotidiana es raro, pues aquí pasa lo mismo. Entonces está bien que miréis, pero hay que romper de vez en cuando el contacto visual, ¿vale? Tercero, diversificar entre la audiencia, sobre todo cuando es una audiencia relativamente grande, o incluso lo que hay ahora, ¿vale? Si yo me quedo toda la charla mirando hacia allí o hacia allí, estoy como dejando fuera a la mitad de la gente. El mejor ejemplo fue una profesora que tuvimos en segundo, que la conocemos como la profesora del extintor. Porque se pasó toda la clase mirando a ese, el equivalente era ese extintor, ¿no? Pues estuvo hablando así toda la clase. Pero sin exagerar, o sea, 45 minutos mirando el extintor. O sea, yo no sé qué tenía el extintor, pero debía ser mágico también. Y de hecho, o sea, llegó a ser tan a lo loco. De hecho, aquella hora nos la pasamos jugando a las cartas encima del pupitre, porque es que no de los banquitos, porque es que no nos miraba, o sea, se organizó una auténtica timba. Pero bueno, siguiente. Posturas de centro, y no estoy hablando de Albert Rivera, aunque sí. ¿Atrás? Vale, posturas de centro. Las posturas de centro son algo muy útil y es para las manos. Por eso hay tantas posturas distintas de manos en ese caso. Las manos son algo que puede o ayudarnos mucho o ponernos muy incómodos, ¿vale? Un ejemplo es cuando te están haciendo una pregunta o cuando te mandan levantarte delante de gente, que no sabes cómo poner. Hay gente que se pone así, hay gente que se queda así, pero claro, queda como raro quedarte así. Gente que la mete los mete en los bolsillos, empieza como a andar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás hablando, las manos, hay momentos en los que no sabes dónde ponerlas. Y esos momentos son como muy incómodos. Entonces, hay una cosa que funciona muy bien, son las posturas de centro. Las posturas de centro son posturas para las manos, en general. Bueno, yo solo lo escuché para las manos. Que es donde las puedes poner cuando no sabes dónde ponerlas, o incluso dentro del discurso, ¿vale? Yo la que suelo usar cuando debato es esta, ¿vale? Que es partida de la vena, que se pone así. Pero yo suelo usar esta, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que usa esta, Rajoy usa esta, que a mí me la explicaron con el nombre de las pajas de Rajoy. También hay otra que deriva de esta, que es como cargando el fusil, que es una mano aquí y otra aquí, como si tuvieses una escopeta. Albert Rivera, por ejemplo, hace una cosa un poco así, un poco rara. Entonces, las posturas de centro. Ahora la pregunta es, ¿sí tantas? ¿Cuál uso? ¿Cuál es la mejor? Y la respuesta es, gracias por el spoiler, Harry Potter. No, la respuesta es que igual cada mago tiene su varita, cada persona tiene su postura de centro. Entonces, yo lo que os recomiendo es que empecéis a probar, de repente habrá una en la que os sintáis cómodos. Cuando os sintáis cómodos con una postura, usadla. Si os apetece cambiarla, pues podéis cambiarla, pero la clave es que os sintáis cómodos con esa postura, ¿vale? Uno de mis novatos, que hoy no está aquí, una vez, cuando le explicamos esto, se lo tomó muy a pecho. Entonces, el siguiente debate estuvo todo el rato hablando así, ¿vale? O sea, fue bastante cómico porque eran cosas tipo, tenemos 3 argumentos, el primero, el segundo y el tercero.
Vale, la postura del centro también hay que romperla, ¿vale? O sea, está bien que de vez en cuando volvéis al centro, pero si vais a decir algo como que tenemos una secuencia temporal, queda mejor que digáis sí, porque si nosotros lo que hacemos es legalizar la marihuana, eso creará un material de mucha mejor calidad. Porque de aquí se deriva X, ¿vale? O sea, usar las manos. Pero cuando no sepáis dónde ponerlas, la postura del centro es lo mejor, ¿vale? Y además es bastante cómodo. Así que, pasa. Postura. Esto es muy importante. Y además lo voy a intentar hacer de una manera muy gráfica porque a mí me lo explicaron así y me vino muy bien. Hay cosas que hay una cosa que a la gente le puede gustar o no. Y me diréis, no, hay muchas cosas, pero hay una sobre todo, que es bailar. A la gente o le gusta bailar o sobrevive en los sitios. Eso es una cosa que todo el mundo sabe. Sin embargo, cuando hablamos en público a todos nos encanta bailar. Lo más típico, y uno de los errores más típicos que comete la gente es esto. Sí, porque bueno, yo he venido aquí a daros una charla y empiezo a mover los pies hacia abajo y al final como bailando salgo, ¿vale? Entonces, los pies lo mejor es quietos, ¿vale? Quietos, tranquilos. A la altura de los hombros eso es un poco orientativo, pero bueno, que estéis cómodos, ¿vale? Para que no estéis moviéndoos. Y el peso balanceado, eso es muy importante, porque hay una cosa también que deriva de lo de que a la gente le gusta bailar, que es esto. Dejar el peso en una pierna. Cuando hacéis esto, luego hacéis esto, porque claro, no, es lógico, os canséis en algún momento y hacéis esto. Y entonces luego empecéis a hacer esto. Y acabáis como bailando, rollo. ¿Vale? Entonces, no hagáis eso. O sea, el peso tiene que estar equilibrado. Cuando esté equilibrado os canséis mucho menos y no estéis cambiando todo el rato, ¿vale? Lo último, que no parezca rígido. Hay una cosa que se dice mucho a la hora de moverse por el espacio, de hecho ya os lo voy adelantando, que es que cuando tienes tres argumentos favorece que se recuerde mejor el hecho de que te muevas en cada sitio que son. Por ejemplo, nuestro primer argumento, un argumento, bla, 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 bla. Nuestro segundo argumento, un argumento, ta, ta, ta. Y nuestro tercer argumento, un argumento, X. Si lo hacéis rígido, queda mal. Porque queda como que hay algo raro. Por ejemplo, nuestro primer argumento este, nuestro segundo argumento, X. Y nuestro tercer argumento, vale, si es forzado, no lo hagáis. Cuanto más fluido, mejor a la hora de mover. Por lo de la postura del centro. Si, por ejemplo, os cogéis así, que es una postura del centro que no recomiendo porque os limita los dedos, y vuestro movimiento es como una postura así muy estática, queda raro. Entonces, lo mejor es que sea lo más fluido posible, ¿vale? ¿Siguiente? Sí, pero con sentidín, lo que os estaba diciendo. Está bueno moverse por el espacio, pero lo que no se puede hacer es estar moviéndose todo el rato, ¿vale? Si estáis moviendo todo el rato porque sí, lo único que hacéis es distraer a la gente. Porque ahora me estáis mirando aquí y no estáis mirando allí, ¿vale? Segundo, moverse de forma fluida, lo que estábamos comentando antes. Si lo vais a hacer de una manera rígida, igual es mejor que no os mováis tanto, ¿vale? Y tercero, no es una carrera, parad de vez en cuando. Entonces, una cosa muy típica es cuando queréis salir del atril, al principio, que es una cosa que os recomiendo desde ya, que empecéis debatiendo y saliendo del atril, vais a notar que estéis más incómodos porque el atril es como un escudo que os tapa, ¿vale? Entonces, si no os ven, da igual que lo hagáis mal. Entonces, cuando sales, como que te expones más. ¿Qué pasa? Que como la gente sale nerviosa, lo que hace es salir, empezar a hablar, sigue hablando y entonces se da cuenta que le está mirando a todo el mundo y vuelve al atril. Y entonces empieza a moverse alrededor del atril, que eso lo he visto bastantes veces. Eso no lo hagáis. O sea, cuando os movéis por algo. Y cuando lleguéis a donde queréis, os paráis, ¿vale? Por ejemplo, si queréis salir del atril, podéis empezar a decir bueno, y ahora voy a explicaros nuestro tercer argumento. En este argumento vamos a explicar por qué, pero vuelves a estar bien. Y cuando te vuelvas a mover, pero no te mueves todo el rato, ¿vale? O sea, cuando llegues al punto donde estés a gusto, te paras, ¿vale? Otra cosa, antes de pasar, que no le he metido en la formación, pero me acabo de acordar ahora. Hay una cosa que hace mucho la gente, que son los mimitos. Que es, estoy nervioso y entonces me doy mimitos a mí mismo. Cosas como frotarse las manos, o hay una que no es algo más disimulada, pero es lo mismo, que es cuando la gente habla en público y se apoya aquí para notar como algo de peso, porque es como, estoy más tranquilo, o sea, la gente no me va a ver temblar al apoyarme. Entonces, evitad cosas de este tipo porque también distraen la atención bastante, ¿vale? O sea, no os andéis tocando las manos, o acariciándoos, o cosas de este tipo. Primero, porque queda raro, y segundo, pues porque distraen la atención. Vale, siguiente. Último de este punto. La voz. La voz es la herramienta de cualquier orador, aparte del cuerpo. Y aunque decimos lo mismo muchas veces, hay que saber usar la voz. O sea, cuando cuentas una historia, el tono no va a ser el mismo que el que vas a hacer cuando estés debatiendo o cuando estás dando una clase. O sea, hay que entender que la voz es una herramienta que hay que trabajar y que hay que perfilar para usarla bien, ¿vale? Y os lo digo yo que canto fatal. Entonces, cosas a tener en cuenta: volumen, entonación y ritmo. Pasa bien. Ahí.
Los consejos que os doy así un poco a grosso modo. Hay que adaptar el tono a lo que se dice. Por ejemplo, antes de la pizza con piña, si lo decía de manera solemne, quedaba raro. Pero si, por ejemplo, estoy haciendo un argumento con el tono de estamos aquí de risas sobre por qué el hecho de que las mujeres puedan ser madres hace que no lleguen a puestos de responsabilidad, pues puede resultar ofensivo, porque obviamente es un tema serio, ¿vale? Entonces hay que adaptarse a lo que estamos diciendo. Si estamos diciendo algo que lo que buscamos es que la gente haga gracia, pues podemos usar un tono y una expresión mucho más alegre. Si estamos diciendo algo que lo que queremos es crear impacto, igual es mejor un tono un poco más solemne. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que modelar, ¿no? Sobre todo la gente que haga intros lo va a notar mucho, porque los exordios, que son las historias iniciales, se hacen con un tono distinto, por ejemplo, al que vas a usar para explicar vuestros argumentos. Entonces, son cosas que son difíciles de trabajar, pero con vuestros capitanes deberéis practicar, ¿vale? Que se note el cambio del tono cuando estás haciendo una cosa, cuando haces otra, cuando haces otra. Evitad ser monótonos. Si todo el rato el ritmo es el mismo, la gente se aburre. Eso es una cosa que es muy clásica. Alguien que empieza a hablar y parece un robot y entonces no cambia nada del ritmo y tampoco cambia la expresión, entonces la gente deja de atender. Jugad con el volumen, que ya lo habéis dicho antes. El volumen también es muy útil. Por ejemplo, ya no hablando de discurso en debate, sino fuera de debate. Si estáis haciendo un discurso, por ejemplo, yo me acuerdo de uno que hicimos para un vídeo del curso de medicina, que era Vivamos como medicinos. Entonces queríamos hacer una exaltación de lo que nos gustaba de ser medicinos, aunque nos llamasen prepotentes, lo cual tiene bastante razón. Entonces, yo cuando estaba acabando de narrar eso, me venía como súper arriba y empezaba así, porque lo que hay que hacer es gritar ¡Vivamos como medicinos! Si eso lo digo con el tono con el que había dicho el resto del discurso, no tiene nada de fuerza. Si mi tono va creciendo con el volumen de la música, por ejemplo en ese caso, aportaba muchísimo más. Entonces, hay que jugar con los volúmenes, ¿vale? Los silencios dicen muchas cosas, lo que habíamos hablado antes. Si te callas, das una pausa, rompes el ritmo y lo que haces además es recuperar la atención. Entonces es una herramienta muy útil. Y lo último, evitar las muletillas dentro de vuestras capacidades. ¿Qué son las muletillas? La más clásica. Bueno, porque tenemos que pensar, si nosotros hacemos esto, pues el E, ¿vale? Un ejemplo fue este fin de semana, en un torneo de debate en Salamanca. En el primer feedback que nos dieron, a una chica que llevaba debatiendo 2 semanas, tuvo la mala suerte de que le tocó en una sala en la que estaba juzgando Francisco Valiente, un hombre muy famoso en la comunidad de debate por llevar muchos años formando a gente, y además en una asociación bastante fija en la cual forman, en cuanto a forma, de una manera como súper... es así, es así, es así. Y entonces lo que le dijo, aunque era algo que no tenía por qué evaluarlo, era que tenía un problema de forma porque usaba muchas muletillas. Literalmente dijo: he contado 17 en el primer minuto, he tenido que dejar de contar porque si no me iba a atender a tu intervención. Entonces, si se os escapa de vez en cuando algún no pasa nada, es normal, a todos nos pasa. Pero si es algo que pasa mucho, tenéis que intentar corregirlo. La mejor manera, ¿cuál es? Hacer algún ejercicio de hablar en público y que alguien que lo esté mirando lo cuente con los dedos. O incluso en voz alta. Si es en un entorno rollo, en una casa con vuestro equipo, podéis hacerlo en voz alta, pero en un debate, mejor que lo hagan así, ¿no? Porque son cosas inconscientes. En el momento que os volvéis conscientes, podéis controlarlas mucho mejor y lo acabáis quitando. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, que hagáis un ejercicio, os puedo pasar yo si no, si queréis, y que alguien os mire y cada vez que hagáis un digáis 1, 2, 3. De hecho, Alba lo vivió en sus propias carnes y ahora casi nos dice, ahora hace como, pero ya no hace Vale, tiene el ser humano. Es triste porque está por encima de morir en un incendio o incluso el propio miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es mucho más común que hables en público que te mueres. Pero bueno, entonces, no os va a pasar nada cuando estéis hablando en público, así que la vergüenza es algo que tenéis que dejar fuera. O sea, perder la vergüenza es algo que se entrena. A veces de manera voluntaria, a veces no. Mejor que sea voluntario. Entonces, siempre que podáis, hablad en público. Nadie ha muerto por hablar en público, menos si cayó algo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y la única manera de mejorar es practicar, esto es obvio. Siempre que podáis hacer algo, hacedlo. Si podéis dar una charla en clase o presentar un trabajo, presentad voluntarios, porque si estáis en debate lo vais a hacer mejor que el resto. O sea, ya solo por eso os merece la pena. Y además, contar situaciones muy graciosas. Yo recuerdo un trabajo para psicología que era sobre trastornos de la sexualidad, el sueño y la alimentación. Y entonces, como era última hora y la gente estaba muy aburrida, dije, tengo que hacer un principio que sea súper bueno, que capte la atención de todo el mundo. Porque además la gran mayoría de gente van a ser alumnos, no es el profesor. Y empecé diciendo, bueno, si estáis todos listos, vamos a empezar. Como dijo mi padre antes de la conversación más traumática de toda mi infancia, hablemos de sexo. Y entonces la gente empezó, bueno, se empezó a reír,
menos de lo que yo esperaba, pero bueno, alguien se Y el profesor se dio, que eso sí que fue una sorpresa bastante agradable, y empecé, ¿vale? Entonces, intentad hacer cosas siempre, o dar charlas, o formar a gente, o dentro de 2 años dar esta formación, si podéis, porque es muy divertida. Y por último, si realmente tenéis miedo y queréis practicar un entorno más seguro, la gente normalmente lo que hace es mirarse delante del espejo. ¿Qué pasa? Que de esa manera no sois objetivos, porque vosotros mismos nunca os vais a evaluar bien o mal. Si queréis que lo hacéis mal, os vais a hundir en la miseria. Si queréis que lo vais a hacer bien, vais a hacer cosas que no deberíais haber hecho. Entonces, lo mejor que es, o que os grabéis con un móvil o con lo que sea para poder veros luego o enseñárselo a alguien, o practicar con amigos y familiares, en un ambiente controlado donde nadie te va a buchear. Otra cosa que podéis hacer, si no tenéis estas cosas, imaginad cómo es el discurso en vuestras cabezas. Yo el consejo que os doy es que cuando acabe en vuestra cabeza el discurso, todo el mundo se levante, se aplaude, cuando hagáis un chiste que la gente se ría mucho y demás, porque de esta manera os vais a sentir mucho más cómodos. Es como que habéis practicado la situación previamente, ¿vale? Y... ¿pasa? ¿Sí? ¿Pasa? No es mentira. Ahora vamos a jugar. Quiero a 5 voluntarios. Bueno, ¿qué tal vamos a tiempo antes de nada?